Buenas tardes. Vamos de nuevo, buenas tardes, ¿cómo están? El Señor los bendiga. Qué bueno es poder estar una vez más en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Amén? ¿Lo cree así? Es una bendición, ¿verdad? ¿Sabe que hoy, en estos días, muchos planificaron tal vez decir, mañana iré a adorar al Señor? Y sabe que entre esos muchos que han planificado, unos cuantos, tal vez, solo Dios sabe cuántos exactamente, hoy no despertaron. Y no tuvieron el privilegio de venir como habían planeado a adorar al Señor. Pero si esos que no despertaron partieron a una eternidad en amistad con Dios, seguramente estarán adorando en la misma presencia de nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos el privilegio y la bendición de poder estar aquí, poder adorarle, muy a pesar de nosotros, poder exaltarle y poder incluso detenernos un momento, aquietar nuestro espíritu, nuestros pensamientos y poder centrarnos y meditar en la palabra del Señor. Mire qué bueno que es Dios, ¿verdad? Bien, quiero compartirles hoy un tema, como dice ahí, acerca de la fe, los resultados de una fe que salva. Resultados o evidencia de una fe que salva, una fe verdadera, ¿sí? Todos sabemos y todos conocemos, si hablamos de la fe, si le pregunto, ¿cuál es el pasaje que a usted se le ocurre y le viene a memoria que habla de la fe? Y usted me diría seguramente, Hebreos 11.1, ¿verdad? Y todos sabemos que Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto dice ahí en Hebreos, capítulo 11, verso 1. Pero antes que nada vamos a orar, ¿sí? ¿Qué le parece? Y vamos a pedirle al Señor que pueda hablar a nuestro corazón. Más allá que sea un tema ya extremadamente trillado, el tema de la fe, siempre hay un aspecto que Dios quiere recalcarnos. Siempre hay un aspecto que Dios desea que nosotros volvamos a ver y a subrayar en diferentes temas. Y en esta tarde, en cuanto a la fe, ¿qué le parece si oramos? Cierre sus ojos un momento, mi hermano, por favor. Padre, Señor, gracias. Gracias primeramente, Señor, por este tiempo que nos has permitido, amado Dios, poder adorarte, Señor, poder expresarte palabras de adoración, exaltar tu nombre, Señor. Señor, como reflexionábamos hace un momento, tal vez muchos planearon tener este tiempo, pero no han podido. Porque en tu gracia, en tu perfecta voluntad has decidido llamar a tu presencia a algunos de ellos. Pero Señor, nosotros tenemos el privilegio de estar en este lugar y permítenos, Señor, aprovechar ese privilegio y poner nuestra especial atención, abrir, Señor, todos los sentidos espirituales para poder oír, Señor, lo que tú tienes para hablarnos. Háblanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra, lo necesitamos.
Y dame, Señor, la gracia, Señor, y la capacidad. La fe, un tema medular de la vida cristiana. Y comenzaré diciendo que es medular, ya que a la fe, mi hermano, a la fe no la podemos comprar. No podemos ir al almacén o al supermercado o pedir 2 kilos de fe. No la podemos comprar. Tampoco podemos vender la fe. A la fe tampoco podemos dársela ni transmitírsela a nosotros mismos por nuestros propios medios, a nuestros amigos o a nuestros familiares o a nuestros seres queridos. Tampoco lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Y qué papel juega la fe en la vida cristiana? ¿Sí? Son preguntas que vamos a tratar e interrogantes que vamos a tratar de despejar, ¿sí? A través de la palabra. La fe, mi hermano, es un tema que sin dudas nos proporciona mucha tela para cortar y se podrían hacer series y series y series acerca de la fe. Hay mucho que entender y hay mucho que aprender sobre qué significa o qué es la verdadera fe. De hecho, si uno pone a hacer un poco de memoria y a recordar la vida de Jesús relatada en los evangelios, nosotros vamos a notar que Jesús también, Él, se tomó un tiempo importante a lo largo de su ministerio terrenal para instruir a sus discípulos en cuanto a este tema, a la fe. Pero bueno, vamos a intentar definir qué es la fe, ¿sí? Cuando dice ahí el autor de la carta a los Hebreos que la fe es la certeza, cuando él habla, y esa palabra fe viene del griego, del vocablo griego pistis. Usted seguramente lo ha escuchado innumerables ocasiones. Y ese vocablo significa firme persuasión, convicción basada en lo oído. Convicción basada en lo oído. Básicamente significa confianza en Cristo para salvación. Si nosotros vamos al diccionario, nos da varias acepciones acerca de la palabra fe. Nos dirá en principio que la fe es la creencia en, devoción a, o confianza en alguien o algo, especialmente si esa confianza que se la tiene sin una prueba lógica. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Qué es? Lo repito. Confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También se define a la fe como la creencia en Dios y la devoción a Él. Como leímos al principio, ahora sí acompáñeme, por favor. Ahí abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, verso número 1. ¿Cuántos tienen fe? Bien. ¿Qué tan grande es esa fe? No me lo diga. El Señor lo sabe. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Otra traducción de este texto se lee así, mire, la fe es la confianza. Es decir, que podemos traducir la palabra fe como básicamente confianza. Es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fe es algo que no es algo que evocamos por nuestra cuenta, ni es algo que viene con nosotros de nacimiento, sino que tampoco la fe es un resultado de la diligencia en estudiar o de buscar las cosas espirituales simplemente, tampoco. Sino que la fe bíblica, la fe verdadera, no es solo un conjunto, y escúcheme atentamente en esto, la fe bíblica no es solo un conjunto de deseos y de anhelos que nos impulsan a soñar para obtener cosas imposibles. Porque a veces se tiende a creer que sería eso la fe. Sino que la fe es un regalo, es un don de Dios. Es más bien la fe una convicción interna, muy en lo profundo de nuestro ser, de que Dios existe y que puede Dios incluso otorgarnos el perdón de pecados a través de Jesucristo. Puede otorgarnos salvación y vida eterna. Y todo esto basado, mi hermano, en lo que dice la palabra de Dios. Porque de hecho, el apóstol Pablo, usted sabe que escribiendo a los romanos, ahí en capítulo 10, verso 27 de la carta a los romanos, Pablo dice que la fe viene por el oír, y justamente por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando el autor a los Hebreos, él dice y utiliza ese término certeza, ahí en Hebreos, el verso 1, que acabamos de leer del capítulo 11, ese término significa seguridad. Si lo queremos poner en palabras sencillas, seguridad. Y literalmente quiere decir seguridad, es decir, lo que sostiene como fundamento. Y el término, cuando dice es la certeza de lo que se espera, la convicción, ese término convicción, podemos decirlo en palabras sencillas, es la prueba, es la demostración. Así, cuando el Espíritu Santo nos da fe por medio de la palabra de Dios, la misma presencia de esa fe, de esa confianza en nuestros corazones, es toda la seguridad y toda la evidencia que nosotros necesitamos para creer en Dios y que Él existe. Es todo lo que necesitamos. Porque vino el Espíritu Santo a través de la palabra y puso esa fe que viene por el oír, su palabra. Básicamente fe significa, dijimos, confianza en Dios para salvación. Y muchas veces, mis hermanos, la fe es un concepto que puede ser mal interpretado, si se quiere. La Biblia a nosotros nos enseña que somos salvos solamente por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesús. ¿Sí?
De hecho, si usted ha sido lector de la palabra, creo que ganó Boca. Ah, no, ya Boca perdió. Si usted es un asiduo lector de la palabra, usted recordará el suceso ahí en Hechos capítulo 16 del carcelero de Filipos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Donde Pablo y Silas estaban arrestados. Y mire, ellos tenían una fe tan sólida que a pesar de estar arrestados y de estar en un calabozo, y no es los calabozos que hoy vemos en las penitenciarías de hoy día, que tienen aire acondicionado y tienen internet y tienen su plasma y... No, mi hermano, créame que no. Y estaban presos y su fe era tan sólida, la confianza que tenían en el Señor era tan sólida, que ellos estaban ahí abrazados y lamentándose. ¿Verdad que no? El relato bíblico dice que ellos estaban cantando himnos espirituales y adorando al Señor. Y cada vez que leo esto me pregunto, ¿qué estaría haciendo yo en ese momento? Y ellos, al seguir adorando al Señor, ocurrió algo sobrenatural, un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel y los calabozos, las puertas se abrieron y algunos presos se escaparon, y cuando el carcelero se dio cuenta lo que había sucedido, quiso quitarse la vida, porque si se le escapaban los presos, seguramente iba a ser él, iba a rodar su cabeza. Entonces Pablo y Silas le dijeron, no te hagas daño. Esto está ahí en Hechos 16:31. No te hagas daño. Y le compartieron al Señor. Y el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos les respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Si nosotros recordamos que el apóstol Pablo, escribiendo ahora a los Efesios, ahí en el capítulo 2, versos 8 y 9, él les decía que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es que nacemos nosotros con esa fe, le decía el apóstol Pablo, sino esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo otorgado por Dios. No es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y ahí en Marcos, capítulo 16, en la Gran Comisión, Marcos dice que el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahora, al leer esto y al detenernos un momento en estos pasajes, nosotros entendemos que eso significa que con solo creer, en mi mente, en Jesús, ¿ya soy salvo? ¿Con solo creer? ¿Es importante mi estilo de vida? Vaya pensando y reflexionando, mi hermano. ¿Es importante cómo me conduzco? ¿Es importante mi conducta? ¿Usted qué dice?
Debemos considerar lo que el contexto general de la Biblia dice acerca de la fe y de la salvación, ¿sí? La Biblia enseña que, además de creer en Jesús como el Hijo de Dios, se necesita también, para ser salvo, no solo creer, sino que se necesita el arrepentimiento. Se necesita una fe viva y se necesita fundamentalmente obedecer, manda en su palabra. Porque, mire, de repente pensaba que Santiago habla de que los demonios también tienen fe y creen. Y ellos incluso, dice Santiago, ellos tiemblan. A diferencia de nosotros que a veces, mire mi hermano, a veces ni temblamos. Bueno, los demonios tiemblan, decía Santiago. Ahí en Santiago 2:19. Ellos también creen en Dios, decía Santiago, y en Jesús. Pero ellos, por el solo hecho de creer, no son salvos. Lo que demuestra que la fe sola, intelectualmente asimilada, no es suficiente. No sé si me doy a entender, mi hermano. No sé si me va siguiendo. Entonces, ¿cuáles son los resultados o las evidencias de una fe que salva o una fe verdadera? En primer lugar, mi hermano, una de las evidencias más claras de una fe que salva es el arrepentimiento. Es un cambio de mente. Y de hecho esa palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa básicamente cambio de rumbo. Cambio radical de rumbo. Si yo iba para allá, ahora voy en dirección opuesta. Esto implica un cambio rotundo de dirección. Implica básicamente volverme de el pecado hacia Dios. Significa apartarme del pecado y acercarme cada día más a Dios. Esto implica el arrepentimiento. La fe que salva, como dijimos al principio, viene como el apóstol Pablo les decía a los romanos, viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe que viene por oír la palabra de Dios produce arrepentimiento, es decir, un cambio de rumbo. Saber que cuando conocí al Señor, con mi forma de vida que estaba viviendo, ofendía a Dios. Y estaba separado de Él. Esa fe verdadera, esa fe que salva, me hace ahora aborrecer el pecado. Me hace ahora aborrecer y rechazar todo aquello, sea pensamiento, sea acción, sea conducta que ofenda a Dios. Esa fe que salva me produce eso. No me deja estar cómodo viviendo la misma vida que vivía antes. Eso me lleva a la fe que salva, a acercarme a Dios y alejarme del pecado. Y me preguntaba, ¿qué es lo que está produciendo la fe en mi vida? ¿Está produciendo esto? Solo a modo de reflexión. La fe que salva produce un cambio radical como resultado en la vida de una persona, produce un cambio rotundamente radical. Acompáñame ahí
la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Lo tiene? Bien. Todos conocemos este pasaje, ¿sí? Y dice que, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, estar en Cristo significa tener fe verdadera, significa tener fe que salva. De modo que si alguno significa tener confianza total en Jesús. De modo que si alguno confía plenamente en Cristo, nueva criatura es. Y sigue diciendo, las cosas viejas pasaron. Es decir, la forma que tenía antes de vivir quedó atrás. He aquí, Dios comienza a hacer todas las cosas nuevas. Es decir que si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y esa fe, produjo esa fe verdadera, el oír la palabra de Dios produjo fe verdadera, fe que salva en nosotros. Eso produjo arrepentimiento en nosotros. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, bueno, ese arrepentimiento debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Debe reflejarse en nuestra conducta. Incluso debe reflejarse en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Es decir, decir que soy cristiano simplemente no me hace salvo. Lo que sí produce salvación es creer, arrepentirme, y ese arrepentimiento, mi hermano, se traducirá en una vida diferente, una vida radicalmente transformada. Pensaba en una pregunta. ¿Puede existir verdadera fe que salva sin arrepentimiento? ¿Verdad que no, no? Puesto que solamente el penitente siente la necesidad de un Salvador, desea la salvación de su alma. Aquel que por medio de la exposición de la palabra se encontró con su verdadera condición y se da cuenta que necesita un Salvador. Otra pregunta. ¿Puede existir arrepentimiento piadoso en la vida de una persona sin fe? Mi hermano, nadie puede arrepentirse en el sentido bíblico sin fe en la palabra de Dios, sin creer en lo que la palabra de Dios dice acerca del juicio que le espera a aquellos que viven y permanecen sin abandonar sus pecados. Es imposible que haya un arrepentimiento piadoso. Un resultado o una evidencia inequívoca de una fe verdadera, de una fe que salva, es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento va acompañado, va bien de la mano de un dolor verdadero, de una tristeza
causada por el pecado. Va acompañado de un sincero esfuerzo incluso por abandonar el pecado, sabiendo que el pecado ofende a Dios. Amados, arrepentirse verdaderamente es sentir un profundo dolor por haberle fallado a Dios. ¿No te pasa que porque mi hermano, seamos sinceros, ¿verdad? En ocasiones metemos, como decimos nosotros, metemos la pata, ¿sí? Y ofendemos al Señor. En ocasiones ofendemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y nos damos cuenta inmediatamente, porque el Espíritu Santo nos redarguye y nos damos cuenta que metimos. Y el Espíritu Santo nos dice, es alerta. Y nos damos cuenta que metimos la pata. Y decime la verdad, ¿qué te causa saber que ofendiste a tu esposa? Esposos, ¿qué les causa? Digan dolor. Nos sentimos mal por haber ofendido. Y de la misma manera las esposas. El arrepentimiento verdadero nos causa dolor por haber fallado a Dios. Y a raíz de eso uno desea profundamente no volver a meter la pata en el mismo pozo. Pero ¿sabe qué? Curiosamente, lo hacemos una y otra vez. Y las esposas dicen, amén. No que somos salvos, mi hermano, por no pecar, es decir, por obras, sino que como soy salvo, aborrezco el pecado. Deseo apartarme del pecado porque ofende a Dios. Acompáñeme a la carta de Santiago, capítulo 2, verso 14. ¿Cómo están mis hermanos? Están muy serios y están muy callados. O están muy atentos y están entendiendo, o están diciendo, no entiendo un comino. O el Señor nos está redarguyendo, mi hermano. Santiago, capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hace dos preguntas Santiago. Y la verdadera fe, mi hermano, como dijimos, transforma nuestra conducta y transforma nuestros pensamientos. Si nuestra vida no ha cambiado, no cambia, en realidad no estamos creyendo las verdades que decimos creer. Simplemente estamos almacenando información en nuestra mente. Tener fe sola, decir tener fe solamente, si esa fe no produce un cambio, por sincera que sean mis palabras, la verdad no sirve de mucho, mi hermano. Aquí Santiago no menosprecia la fe, pero sí insiste en que la fe que salva, la fe verdadera, tiene que expresarse en una obediencia diaria a los mandamientos del Señor. Otro resultado justamente de la fe que salva son buenas obras en la vida del cristiano, en la vida del creyente. La fe que salva produce buenas obras. Mire lo que dice ese mismo texto que acabamos de leer, pero en otra versión.
Ustedes síganme ahí en la versión que tienen, pero miren lo que dice aquí. Amados hermanos, ¿cuántos son hermanos? Bueno, nos habla a nosotros. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? No es que somos salvos por obras, pero como hemos experimentado la salvación, el fruto, la consecuencia, los resultados de esa salvación serán buenas obras que saldrán como acto reflejo de ser salvos. ¿Se entiende, mi hermano? Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, ¿qué cosa? Las buenas obras. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos, para que transitáramos en ellas. Por el hecho de haber sido alcanzados por la gracia de Dios y haber experimentado la fe que salva. En Hebreos, donde leímos al principio, se encuentra lo que se conoce, Hebreos 11, lo que todos aquellos asiduos lectores de la Biblia, todos aquellos estudiantes fieles del Seminario Bíblico Online de Casa de Oración Banfield conocen, que se encuentra ahí lo que se llama la galería de la fe, ¿verdad? Y ahí hay una larga lista de hombres y de mujeres justamente de fe, como usted y como yo. Y decirle al que está a tu lado, como vos. Y mi hermano, siempre, cuando comenzamos a leer ahí en la galería de la fe y comenzamos a ver las proezas y todos los hechos maravillosos que fueron protagonistas, los héroes de la fe, vamos a notar que siempre a la mención de su fe sigue un verbo de acción. Por ejemplo, preparó, obedeció, ofreció. Por ejemplo, dice que por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Hebreos 11:7. Dice también que por la fe Abraham salió, es decir, otro verbo, una acción, salió de su casa. Incluso Abraham fue más allá, dice, no solo salió, sino que obedeció, dice el relato, el mandato de Dios de ir sin saber a dónde, y luego voluntariamente Abraham lo apostó todo. Y fue más allá. Y voluntariamente dice el texto que ofreció a su único hijo. Esto está ahí en Hebreos 8, 10 y 17. Por la fe, Moisés condujo, guió a los hijos de Israel fuera de Egipto. Pero note que seguido a la mención de cada hombre, cada mujer de fe, hay un verbo que implica acción. Es decir, la fe lo llevó a hacer, a accionar.
De esa clase de fe, Santiago habla cuando dice, la fe sin obras, si no tiene obras, ¿podrá esa fe salvarle? Dice Santiago que una fe que está desprovista de buenas obras no es evidencia o no es resultado de una fe que salva. No podemos ganar nuestra salvación, por el servicio y la obediencia a Dios. Absolutamente, porque si no diríamos que la fe es por obras. Pero tales actos, tales acciones, el servicio y la obediencia a Dios, demuestran que nuestra entrega a Dios, que nuestra fe es genuina, es verdadera. Obras de servicio con amor no reemplazan a la fe, pero sí, obras de servicio con amor son una prueba de que nuestra fe en Cristo es más que una simple profesión, sino que es una verdadera fe, una fe que salva. Otro resultado, otra evidencia que arroja una fe que salva, es que nos cambia de posición ante Dios. Por la fe, Dios distingue entre los que le pertenecen a Él y quienes no le pertenecen. La fe nos permite pasar de ser enemigos de Dios, porque antes de creer en Él, éramos enemigos de Dios. Estábamos en oposición a Él. Por la fe, Dios nos permite pasar de ser enemigos suyos a ser personas que le complacen, a ser personas que le agradan. Pero escuche, decirlo de esta manera pareciera casi irrelevante. Pero al decir esto, estamos diciendo que por la fe, Dios nos permite volver en amistad con Él. Y no se trata de su hermano que está al lado o que estar por delante sin menospreciar al hermano. Estamos hablando que el creador del universo, por la fe, nos permite vivir en amistad con Él. ¿Se da cuenta? Yo pensé que usted iba a decir, gloria a Dios. Es por eso que ahí en ese capítulo que habla acerca de la fe, en la carta a los Hebreos, el verso 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Dice así su Biblia? Pero esta versión, mire lo que dice. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Es decir, si no tiene confianza en Él, si no confía plenamente en Él. Nadie. Cualquiera que se acerca a Dios debe creer que Dios existe e incluso que Dios, escuche, premia a los que lo buscan. Gloria a Dios. ¿Le ha premiado el Señor? Mire, el Señor nos ha dado, nos ha otorgado lo más valioso que un ser humano puede recibir. No es su auto. No es su casa, no es tu carrera, no es tu matrimonio, es la salvación de tu alma. El perdón de tus pecados, de mis pecados. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él. Aunque nosotros no lo podemos ver, creemos en Él. Y una parte clave ahí en Hebreos 11:6 nos dice que incluso que Él es galardonador, es decir, que Él premia a los que le buscan.
Y esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. No, no. Sino que ya obtuvimos lo más valioso que Él pudo otorgarnos. Amados, pero aún así, Dios desea profundamente bendecir a aquellos que son fieles y obedientes a Él. Ese es el deseo de Dios. Vemos un ejemplo perfecto en esto. Ahí, no lo busque, tome nota, en Lucas capítulo 7, habla de una mujer en particular, una mujer pecadora, que Jesús entra a la casa de un fariseo a una cena, y esta mujer entra, y Jesús dialoga con esa mujer. Y cuando Él nos da una idea de que por la fe, esa mujer fue purificada por su fe. Esto está ahí en Lucas 7. Tome nota. Y Él hablando con esta mujer, los que estaban ahí decían, si éste supiera quién es esta mujer, ni siquiera hablaría. Y Él le dijo algo a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Y la mujer creyó, tuvo fe, creyó en Jesucristo, pero por la fe. Y Él la recompensó por ello. Y le dio lo que nos dio a todos nosotros, el regalo de la salvación. Otro aspecto, mi hermano, ya para ir terminando, otro resultado o evidencia de una fe que salva es que aquel que ha experimentado esa fe se mantiene firme frente a las tormentas de la vida. A medida que nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia, nuestra fe en Él se vuelve más relevante, más plena. A medida que nosotros ejercitamos nuestra fe, esta crece más fuerte. Así como uno ejercita sus músculos y va y hace ejercicios físicos, sale a correr, hace rutina de ejercicios, y nuestros músculos se van vigorizando y van fortaleciéndose y van creciendo, se van tonificando. De la misma manera, la fe, mi hermano. Esta es la única forma en que podemos nosotros crecer en nuestra confianza en Dios, ejercitando nuestra fe. Y muy a menudo, justamente, Dios usa las dificultades y las adversidades de la vida para desarrollar y para darle vigor a nuestra fe, para hacerla más vigorosa. La fe que salva, al ser probada, nuestra fe se purifica, se perfecciona, va creciendo. Y al atravesar las pruebas, brilla como el oro cuando es purificado en el horno. De esto hablaba ahí el apóstol Pedro, acompáñeme. Capítulo 1, verso 6.
Y le decía a Pedro, a sus lectores, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas, por un tiempo breve. Verso 7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes, dice el Señor, es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Sabe que cuando Pedro les hablaba de pruebas, él no se refería a desastres naturales ni al castigo de Dios, sino que se refería a la reacción de un mundo incrédulo ante las personas de fe? Mis hermanos, todos los creyentes se enfrentan a ese tipo de pruebas cuando dejan que su luz brille en medio de las tinieblas. Todos, sin excepción. Pedro escribió esta carta para animarlos y fortalecer a los creyentes que estaban enfrentando pruebas y persecución. La regla en todo el imperio. Los soldados no buscaban a los cristianos para torturarlos. Los cristianos, sin embargo, en ese entonces, ellos podían esperar persecución social y económica de tres fuentes principales. De los romanos podían esperar persecución, de los judíos y de sus propios familiares. Algunos serían en ese entonces hostigados, otros serían torturados e incluso condenados a muerte a causa de su fe. Bajo la ley romana, en ese entonces, en el contexto que escribe Pedro, aquel que era cabeza del hogar tenía autoridad absoluta sobre todos los miembros de esa casa. A menos que el hombre que dirigía el hogar fuera cristiano, la esposa o los hijos o los criados cristianos, aquellos que se convertían al cristianismo, podían afrontar un sufrimiento extremo. Y si eran expulsados, porque eran expulsados por ser cristianos, si eran expulsados, no hallarían sitio a donde dirigirse, salvo las pequeñas casas donde se reunían los que creían en Jesús. Y si eran golpeados, ningún tribunal defendería sus derechos. Sin embargo, mis hermanos, ellos se mantuvieron firmes e inamovibles, abrazando su fe con mucha más fuerza. Y sabe que considerando este contexto, muchos de nosotros atravesamos dificultades, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros tendríamos que reconocer que a lo que le estamos llamando prueba o persecución no es más que un leve contratiempo? Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto.
Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Es decir, tienen fe. Y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible, porque eso es lo que origina la fe que salva. Al confiar y creer en el Señor, tenemos fe en Él sin verle, y eso produce una alegría indescriptible. Saberse perdonado de tus pecados. Están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras, dice otra versión. ¿Verdad que eso sucede en el corazón? La recompensa por confiar en Él será la salvación de vuestras almas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8 y 9. Y finalmente, mi hermano, la fe verdadera, la fe que salva, es lo que nos sostendrá hasta el final. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los sinsabores de la vida, aún en medio de la enfermedad, sabiendo por la fe, y escúchame bien esto, mi hermano, que muy pronto estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Me recordaba la mujer que tocó el manto de Jesús. Según la Biblia, era una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado todo. Había depositado su fe en un montón de cuestiones y se lo gastó todo. Gastó todo en médicos sin obtener alivio. Pero un día escuchó de Jesús y con fe se acercó a Jesús y tocó el borde de su manto, creyendo que con eso sería más que suficiente para ser sanada y salvada. Y mi hermano, vos sabés lo que sucedió. Al instante, su flujo de sangre se detuvo y se dio cuenta que había sido sanada. Y también recibió la salvación de su alma. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que incluso Él es galardonador de los que le buscan. Lo experimentó la mujer del flujo de sangre. Obtuvo el galardón. Cerrá tus ojos un momento, mi hermano, por favor, y oremos. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque es a través de ella que un día pudimos recibir, Señor, esa fe que salva, esa fe genuina. Gracias porque por medio de tu palabra un día, Señor, hemos sido convencidos de pecado y de juicio. Y eso ha producido arrepentimiento en nosotros, Señor, y nos ha hecho volver en amistad contigo, mi Dios, para obtener, Señor, lo que tú le das al ser humano, eso tan valioso e invaluable, Señor, que nadie jamás podrá darnos, que es el perdón de pecado, la salvación, la vida eterna, la salvación de nuestras almas
el fin de nuestra fe. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias, amado Dios? Bendice, Señor, a mis hermanos. Bendice, Señor, a tu amada iglesia. Y, Señor, si aún estábamos conduciéndonos, Señor, de manera que te ofende, de manera que no te agrada, Señor, y nuestra conducta te ofende, Señor, perdónanos. Ten misericordia de nuestras vidas y permítenos, Señor, volver en amistad contigo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Dios te bendiga, iglesia.